Listo. Porfa, comparte el archivo. Hola, Karen. ¿Comparte el archivo o voy diciendo las preguntas? Sí, pues ves diciendo las preguntas una por una mejor. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Mi nombre es Andrea Guzmán. Yo hago parte de la red de distribución Máster Central de Facturatech. Es un gusto para nosotros que estén aquí presentes. Estamos todavía admitiendo personas. Claro, todavía hay gente en la sala de espera, entonces no sé si damos un momentico mientras termino de admitir y si quieres, ve diciendo cómo sería la metodología de esta charla. Perfecto, ¿Listo? entonces la idea, sí, perfecto. Entonces la idea, consignaron aproximadamente, de todas las preguntas que consignaron aproximadamente unas 23 preguntas, porque algunas se repetían, en total, bastante interesantes para resolver. La idea es que vamos a ir enunciando las preguntas y vamos a ir resolviéndolas inmediatamente. Cada pregunta, pues que nos tomamos el tiempo para poder resolver, y las que tienen soporte o sustento normativo, pues poderles buscar el sustento correspondiente para que ustedes puedan tener aún mayor claridad sobre cómo es el proceder en ciertos casos específicos. Entonces, la idea es que empecemos a enunciar una a una las preguntas, y pensaría yo que a medida que, digamos, resolvemos una pregunta, abrimos para que las personas que tengan dudas con ese punto en especial, pues puedan participar, puedan opinar, para no dejar, digamos, todo para el final e ir resolviendo, o ir más bien como complementando la información que estamos brindando acá, porque también entre todos seguramente podemos incluso dejar aún más claro todo lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa. Entonces esa sería la idea. Yo creería, ¿cómo vas ahí con el acceso de las personas? Listo, ya terminé de acceder. Y sí, Caro, muchas gracias. Yo creo que la idea de esto es más que nosotros como equipo les ayudemos a ustedes, sea algo más como un debate, tengamos todos la oportunidad de hablar y resolver esas 23 preguntas. No sentirnos solamente que Fausto, Herbie, Paola, Andrea y Carolina somos los que estamos hablando, sino que todos lo hablemos y pues sea algo muy de participación y de debate. Entonces, Exacto. voy a empezar con la primera pregunta, porque ya tenemos 50 personas. Yo leyendo las preguntas, alguno del equipo aquí presente las va a ir resolviendo, ya sea Carolina, Fausto, Herbie, y el que quiera dar su opinión la puede ir haciendo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, la primera pregunta dice que de acuerdo a la resolución 506, ¿cómo va a ser el manejo de los cambios de la facturación electrónica para el sector de salud? No sé, Carolina, ¿tú qué nos quieres contar de cómo Facturatech ahorita está trabajando en el tema de la resolución 506, que eso es a partir de marzo del 2022? Exactamente. ¿Qué Bueno, tienes tú para decirnos, Caro? exactamente, para los que no tienen claro qué es la resolución 506, esta es la resolución que se sacó en conjunto con el Ministerio de Salud, especialmente para las personas que laboran en el área de la salud, en el cual el Ministerio de Salud no es la DIAN. El Ministerio de Salud está exigiendo 21 campos adicionales de información para ser validados por el Ministerio de Salud. Entonces tienen que pasar por la DIAN y después entrar al Ministerio de Salud. Es información, digamos, que fiscalmente no afecta a la factura, pero que el Ministerio de Salud sí está exigiendo para tener esa información, digamos, mucho más completa y clara en el caso de las personas que trabajan en el área de la salud y que les están exigiendo esta información. La resolución 506 ya tuvo una prórroga
Y digamos, la última quedó ahorita para entrar en marzo del 2022, los primeros días de marzo, el 1 de marzo del 2022. Facturatec ya tiene listos los 21 campos de información, incluso desde cuando salió la primera fecha. O sea, esos 21 campos ya se pueden usar, ya se pueden llenar. El tema es que la DIAN no los estaba validando. Claramente entenderán ustedes que esto es un tema de que los valida la DIAN y tienen que pasárselos al Ministerio de Salud y hacer allá un cruce de información. Entonces era un poco más complejo y por eso prorrogaron. Entonces digamos que eso ya está listo para salir. Falta es que la DIAN, pues digamos, termine el desarrollo que tenga que hacer para poder que esas facturas que vengan con esos campos de información puedan ser aceptadas. Caro, y entonces aquí en modo de debate, mientras nos hacen preguntas en torno a eso, nuestros médicos, nuestros clientes médicos que están hoy aquí presentes, ¿tienen que hacer algún cambio, modificación o adaptación en su proceso de facturación, o no hay que hacer nada de eso y nosotros nos encargamos de asesorarlos y llevarlos de la mano como siempre hemos hecho con Exactamente. ellos? Exactamente, digamos que básicamente lo que hay que hacer es incluir esa nueva información dentro de la plantilla de la factura. Entonces, Facturatec ya tiene una plantilla desarrollada para este caso específico, para poder incluir todos estos campos nuevos de información, digamos, estos renglones nuevos de información. No hay que hacer ninguna modificación, sino incluir esa información que está exigiendo la resolución 506. Y ya cada uno con el asesor que tenga, entonces puede, digamos, consultarlo para que le colabore cuál es la mejor manera para poderlo, pero eso es, digamos, cuando abran el nuevo comprobante, digamos, hacer el nuevo comprobante, ahí básicamente aparecerá el campo o la casilla, digamos, de sector salud para poder abrir una nueva, digamos, un nuevo espacio dentro de la factura que al otro grueso de la población no le interesa porque no tienen que transmitir con consideraciones del sector salud. Por eso esto es solamente para personas que trabajen en esta área. Entonces simplemente es activar este módulo que está ya en la factura, eso es un checklist, una casillita, y se le activa para que pueda poner todos los datos adicionales que necesita validar según esta resolución. Listo, Caro. No sé si los compañeros, alguno de los clientes aquí presentes tiene alguna duda en torno a este tema. Muchas gracias por tu respuesta. Si no, para pasar a la siguiente. Bueno, no veo más preguntas. Entonces, la siguiente pregunta nos habla acerca del documento soporte. Y lo que nos dicen es lo siguiente: ¿qué debo hacer con los documentos soportes que hice en Excel y qué tratamiento debo dar a estos para cuando salgan en firme? ¿Qué análisis le hicimos nosotros a esto, Fausto? Tú que nos vas a colaborar con esto. Lo que hicimos de análisis fue, nos imaginamos que esto es un cliente que ya lleva haciendo documentos soporte desde agosto del año pasado, si no estoy mal, desde agosto, si no estoy mal, creo que debió empezar a hacerlos Sí, señora. electrónicamente, y desde agosto del 2021 los empezó a hacer, perdón, en Excel, y está preguntando que qué va a hacer con esos documentos que hizo desde agosto hasta ahorita mayo que salgan electrónicos. ¿Qué debe hacer ahí nuestro cliente, Fausto? Listo, buenas tardes para todos. Bueno, es importante empezar a aclarar varias cosas. Ahorita es supremamente importante aclarar sobre qué tipo de documento soporte estamos hablando, porque en este momento existen dos. Uno es el de las compras a los no obligados a facturar y el otro es el de la nómina electrónica. Entonces, es muy importante aclarar sobre qué tipo de documento soporte estamos hablando. Entonces, en este caso, pues nuestro cliente quiere hablar sobre el documento en compras a no obligados a facturar. Este documento, pues empezó a tener unos cambios con la normatividad de la facturación electrónica. Anteriormente, digamos que antes de que existiera todo este entorno digital, se conocía como compras, el documento soporte en compras al régimen simplificado, que era un talonario y ahí firmaba cuando uno compraba pues alguno de los que no tenían la obligación de cobrar IVA o de facturar esos bienes o servicios que nosotros adquiríamos, ¿cierto? Entonces, ese cambio que se generó, pues con la factura electrónica, básicamente nos dice que va a tener que ser electrónico, pero
Para cuando salió la normatividad que decía que tenía que ser electrónico, la DIAN todavía no tenía que ser electrónico, la DIAN todavía no tenía infraestructura digital para empezar a recibir esa información. Primero porque estaba con la factura electrónica, ya ahorita pues se puso con la nómina electrónica, entonces todavía no existe una infraestructura tecnológica para que el documento soporte sea recepcionado por medio de la DIAN. Entonces, de esa manera, pues la DIAN lo que dijo, bueno, como ahorita yo no tengo una manera de recibirle a usted la información, lo que vamos a hacer es que, mientras tanto, usted va a tener que emitirlos de alguna manera que cumpla con ciertos requisitos normativos, que ahí fue donde hubo un cambio grandote con el que conocíamos anteriormente con el de compras al régimen simplificado. El del régimen simplificado era un talonario, eso no tenía muchos requisitos realmente, pero ahorita ya se establecieron varios requisitos según la normatividad. Y el más grande de todos es que tiene que ir con una resolución de documento soporte. Esa es la más importante de todas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ir a la DIAN, sacar esa resolución y de alguna manera aplicársela ya en el documento. Entonces, la pregunta va más enfocada al Excel. Listo. Hay varias maneras del documento soporte manejarlo en manera física. Puedo hacerlo por medio de Excel, puedo manejar el talonario, lo importante es que cumpla con los requisitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es muy importante para que este documento soporte tenga validez? Primero, esa resolución, ¿cierto? Lo segundo es que tiene que tener una firma autógrafa. Tiene que tener una firma autógrafa del que está proveyendo ese servicio o ese bien. Es muy importante la firma. Hay que aclarar que hay algunos que hacen el documento soporte, no lo hacen firmar y sí lo archivan. En ese caso no tendría la validez porque no tiene la firma de autógrafa del que está, o una huella o algo que certifique o dé esa validez de que el que está vendiendo o está haciendo eso, pues está prestando un servicio o está vendiendo un bien, ¿cierto? Entonces, hasta el momento, esos documentos lo que tengo que hacer es guardarlos en físico. ¿Sí? En digital también, porque hay una norma que también permite guardarlos en digital, pero el problema es que los digitales tendrían que estar escaneados con la firma autógrafa y cumpliendo los temas de los requisitos con la resolución del documento soporte. Entonces, es muy importante que ahorita, mientras no se vuelva electrónico, pues todos los clientes guarden ese físico en una Z con su firma autógrafa, y es muy importante también que vayan con el consecutivo en orden, ¿cierto? Que vayan 1, 2, 3, no 1, 5, 8, 10, 14, 22, no, es muy importante que vayan con ese consecutivo, pues ese consecutivo ya digamos que en los entornos digitales va a ser automático, pero en el documento soporte sí tiene que ser bien ordenadito ese AZ, ¿listo? Entonces, mientras que la DIAN no tenga infraestructura digital, por así decirlo, y empiece a recibir esos XML, que ellos primero lo que hacen es sacar una norma que ya dice, bueno, a partir de tal fecha va a ser obligatoria, y en esa fecha pues ya dicen, bueno, ya el sistema o nuestro entorno digital ya está listo, lo podemos hacer guardando todos esos documentos en físico. ¿Listo? Sí, para complementarte, Fausto, la resolución 063 del 30 de julio del 2021 establece que hasta que el documento soporte no sea electrónico, sirve como deducible así en físico, como tú explicaste, para poder hacer las deducciones pertinentes. Entonces es un poco como las personas que no hayan legalizado las cuentas de cobro o cualquier otro tipo de, mm, de documento que se pueda, digamos, ordenar con el documento soporte, con la resolución de documento soporte, pues no le van a servir para hacer deducción de costos y gastos en la declaración. Entonces, la persona aquí nos pregunta, ¿y qué va a pasar con todos esos documentos que ya hice cuando empiecen a funcionar electrónicamente? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Que como la norma y la resolución del 30 de julio dice que hasta que el documento soporte no sea electrónico, estos no sirven, entonces esta seta de documentos que hemos tenido súper organizados, como dice Fausto, uno por uno con la resolución de documentos soporte, nombrados en orden y todo este tema, los vamos a tener todos hasta en marzo, abril del 2022.
ya todo lo que se supone que esta resolución de documento soporte electrónico entra a funcionar en mayo, es decir, en mayo ya debería tener la DIAN listo el módulo para uno habilitarse, coordinar la resolución y poder tener, digamos, todo el tema para poder hacer el envío de los XMLs correspondientes. Entonces, si la resolución entra en mayo, pues efectivamente este documento soporte queda en físico hasta abril y en mayo empezarían a transmitirse electrónicamente. Entonces yo guardo todo lo que tengo en físico hasta abril y desde mayo en adelante empiezo a transmitirlo electrónicamente. Listo, Caro y Fausto, muchísimas gracias. La verdad creo que pues fue un breve resumen de documentos soporte en obligados a facturar, como nos lo aclara Fausto. Ha generado muchas dudas esto en torno a los distintos grupos y nuestros clientes. No sé si tenemos otras dudas, si alguien está interesado en hablar respecto al tema, puede levantar la mano y le activamos el micrófono, o si tienen alguna duda para debatirla por el chat. Mientras tanto, mientras van saliendo las dudas, pasamos a la siguiente pregunta que nuestro compañero Harvey nos va a ayudar a resolverla, y es sobre qué es lo que se debe reportar y qué no se reporta en la nómina electrónica. Entonces, Harvey, muchas gracias por acompañarnos y bueno, acláranos esta duda. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan ahí bien? ¿Sí? Perfecto el audio. Perfecto, gracias. Bueno, Pau. La pregunta, sí, realmente es una pregunta que muchas personas han generado esa inquietud, puesto que hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Obviamente, si miramos la estructura general de una nómina tradicional, pues realmente todo se resume en dos elementos. ¿Qué es lo que me van a pagar? Que serían los devengos, ¿sí? ¿Y qué es lo que me van a descontar? Pues que como su nombre dice, ¿cuáles son las deducciones de ley? ¿Sí? Entonces, en términos generales, los devengos es pues efectivamente todo lo que va a sumar a mi salario, todo lo que va a sumar junto a mi salario. Entonces, ¿qué son esas situaciones? Las vacaciones que se reportan en el periodo, ¿sí? Recordemos, importante antes de dar inicio a este tema, que recordemos que el reporte que se va a hacer a la DIAN se debe hacer en los 10 primeros días hábiles del mes, ¿sí? Al principio de este año había una controversia de entender si eran 10 corridos, si eran 10 calendarios, 10 hábiles, pero entonces ya de acuerdo a una información que emitió la DIAN, indica que son 10 días hábiles del mes, los 10 primeros días, 10 días hábiles del mes, que esto redunda más o menos entre el 14 y 15 de cada mes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reportar? La nómina del mes anterior. Y si en dado caso, nuestro trabajador reporta que en enero, pongámoslo en situación presente, que en enero salió a vacaciones 8 días. Entonces, ahí está un devengo por reportar. Las vacaciones que tomó, esos 8 días. Esas vacaciones tienen, al habilitarla, pues obviamente nos va a reportar también dos tipos de concepto, si son comunes o compensadas. Y hay personas que nos preguntan, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué diferencia hay entre comunes y compensadas? Las vacaciones comunes son las que el trabajador tomó, descansa, no va a laborar y por lo tanto en esas vacaciones comunes pues hay una fecha de inicio, cuándo salió de vacaciones y cuándo termina su periodo de vacaciones, ¿sí? Entonces eso es una parte importante. El otro concepto de vacaciones es el tema de las vacaciones compensadas. Y las vacaciones compensadas son las que le pagan al trabajador, pero continúa laborando, ¿sí? Esto normalmente se ve en el concepto cuando hay una liquidación, cuando de pronto hay periodos de vacaciones que vencieron durante el año, entonces, como ya no las puede tomar, entonces se pagan esas vacaciones de la manera compensada, ¿sí? Otro elemento, otro devengo importante son las licencias. Licencias por defunción, por calamidad doméstica, por maternidad, por ese tipo de situaciones que se puedan presentar. Entonces, ahí se sumarían esas licencias correspondientes. Incapacidades también compete a este campo de devengos.
Entonces, de igual manera, si hay unas incapacidades, pues sencillamente también vamos a definir cuándo fue el inicio de la incapacidad y cuándo el final de la misma y qué tipo de vacaciones, si son comunes, ¿sí? Si es una incapacidad profesional, una incapacidad laboral, dependiendo ya, y eso es a criterio de las personas que están trabajando en el área de recursos humanos y el valor correspondiente. Dentro de los devengos estamos hablando. Bonificaciones también aplican allí, auxilios también aplican allí. De pronto alguna compensación salarial por algún motivo, ¿sí? Estas compensaciones también. Recordemos, todo aquello que suma va en esta parte de devengos. Todas las características de los devengos son estos elementos. ¿Qué otra cosa podríamos pensar? Comisiones para el área comercial también. De pronto también un anticipo por un adelanto de alguna situación se aplica en ese concepto, ¿sí? Y ya en el concepto de las deducciones, entonces ya pues lo normal que vendría siendo y lo que siempre va a estar allí es el tema de salud, es el tema de pensión, ¿sí? Y pues ya pensaríamos a mirar qué elementos, qué conceptos voy a descontarle al trabajador. De pronto le estoy descontando un pago porque pertenece al sindicato y hay una cuota mensual que está aportando, entonces esa sería una parte importante de la deducción. O una sanción si el reglamento de trabajo aplica para ese caso, si la empresa asume que el empleado por X o Y motivo incurrió en una sanción descontándole algunos días de trabajo, entonces allí aplican esas sanciones. También están aplicando las libranzas, si hay acuerdos de pago con alguna entidad, con la caja de compensación, con la misma empresa, que la empresa otorga préstamos a sus trabajadores o de pronto alguna empresa comercial que presta o que les vende productos de la misma empresa, ahí se van a estar aplicando esos descuentos, ¿sí? Y en fin, pues todo lo que tenga que descontarse, todo lo que veamos que reste a ese salario de nómina, entonces, a ese pago de nómina, entonces se va a reportar allí, ¿sí? Algo importante también, recordemos el Fondo de Seguridad Pensional para los salarios de más de 5 salarios mínimos, ¿sí? Ya aplican un porcentaje del 1% para la carga prestacional, para el Fondo de Seguridad Pensional, de la Solidaridad Pensional como tal. Esa sería como a grandes rasgos la respuesta a esa tercera pregunta de qué va y qué no va. ¿Qué no va? Pues situaciones que no puede ir. A ver, no se me ocurre ahorita qué no puede ir. No. Ya es también de acuerdo con un acuerdo con el área de recursos humanos o con la área contable que no quiere que se vea reflejado en ese comprobante de nómina. Pero esto, lo que acabo de comentar, es la generalidad. Señora. Sí, Herbert, muchas gracias. Pues para complementar un poco tu respuesta, en sí hay que tener dos cosas claras que a mí creo que nunca nada me había puesto a estudiar más que la nómina. La nómina me ha puesto a estudiar lo que no estudié en los 7 años de universidad, me ha puesto a estudiarlo la nómina. Y es lo siguiente que comprendí. Una cosa es lo que yo le reporto al empleado que gana, ¿no? Que eso se lo tengo que reportar, lo que el empleado devenga o lo que le descuento, pero que lo que el empleado gana más bien, y otra cosa es lo que el empleado se le descuenta y lo que me sirve a mí en la parte tributaria o en la parte de deducción de costos y gastos. Me reflejo a esto justo con las dos preguntas que hay aquí. No sé si las estoy viendo bien. Aquí Angélica nos pregunta que cuánto sería la sanción si llegaba a pasar más de los 10 días permitidos. En eso hay 3 tipos de sanciones. Yo no es que sea la más experta ni puntuales, pero sé que, no sé, Carolina, creo que las tienes más claras, o Harvey, tú las tienes más claras. Yo no las tengo tan claras. Las sanciones que hay, bueno, espérenme que más bien, Angélica, déjame, ya las busco, que yo sé dónde las puedo encontrar y te las respondo ahorita esa pregunta. Paola, que es la encargada de las preguntas,
me la hace acordar. Después de esto, Liliana nos dice cómo queda el tema de las cesantías y los intereses. Justamente esa era la cuarta pregunta. Primas y cesantías. Y vamos al meollo del asunto, como decimos aquí en Cali. Dentro de las cesantías hay varias cosas. Primero está lo que nos dice la resolución 13, que fue lo que Harvey nos habló ahorita. Después se nos viene la resolución 37, que nos cambia un poco o nos hace unas modificaciones en el calendario a esa resolución 13. En octubre nos sale el oficio 91-24-16 del 6 de octubre, que ese oficio puntualmente es el que me empieza a hablar de los intereses, las cesantías y sobre todo todas las novedades o las prestaciones sociales más bien que debo transmitir. Este oficio lo que nos dice es que tenemos que empezar a transmitir de acuerdo a la causación, con el principio de causación. Después en diciembre nos sale un comunicado que les quedo debiendo el número del comunicado porque no lo encontré. Pero para resumir las cosas, hoy justamente empezó a rondar por las redes sociales una respuesta, un PQR, la respuesta del 31 de enero, donde la DIAN es enfática en corroborar y en decir lo mismo que nos dijo en el oficio de diciembre. ¿Qué nos dice la DIAN? Nos dice, mire, el principio de causación y el principio de devengo, las prestaciones sociales y lo que se va a presentar dentro del documento soporte de pago de nómina electrónica va a ir bajo el principio de devengo. Dentro de este análisis que nosotros hicimos esta mañana, porque apenas esto lo tuvimos a las 10 de la mañana, es prácticamente que se deben presentar cesantías, intereses de cesantías al 31 de diciembre. ¿Por qué razón? Pues aquí nos podemos quedar toda la tarde hablando de eso. Yo les resumo mi análisis personal y es el siguiente, pues porque a la final soy yo como empresa el que voy a necesitar deducirme de mis impuestos ese pago o ese salario del empleado. Y si yo me voy a deducir ahorita en marzo del 2022 lo que yo le pagué del año, lo que yo le pagué a mi empleado del año 2021, pues yo voy a presentar o soportar en la nómina electrónica todo eso que yo voy a decir en marzo que me voy a descontar. Este es como mi análisis más puntual que tengo respecto al tema. Si tienen dudas en torno a esto, yo creo que las dejamos para el final porque vamos apenas en la quinta pregunta y tenemos 23. Pero lo que les podemos decir es que hoy sale otra respuesta a un PQR, la cual nos dice que prácticamente se tiene que presentar la nómina, las prestaciones sociales en diciembre y que los que no lo hicieron tienen que hacer una nota de ajuste de ese documento o de esos documentos de diciembre para colocar esta dicha información. ¿Cómo queda el tema? Herbie, muy clara. Yo tengo una pregunta, nos dice Mauricio. Tengo un trabajador que parte de su salario es en especie, más específico, le doy vivienda. ¿Cómo se pone eso? Esa es una muy buena duda. No sé si alguno de los compañeros quiere responderle esta duda, Mauricio. Bueno, Mauricio, yo tengo una contrapregunta. ¿Tiene alguna manera de cuantificar eso que se le paga en especie? Es muy importante saber si digamos, cuánto vale que esa persona se quede en alguna vivienda o en algún local. Es muy importante eso. Respóndeme, por favor, esa pregunta y ahorita al final te ayudamos con la respuesta. ¿Listo? Listo. Aquí me regañaron porque yo estoy respondiendo las preguntas del chat. Esas las dejamos para el final, entonces no sigo leyendo el chat. Ahorita Paola nos va a ayudar con las preguntas del chat para que continuemos por acá. Seguimos con la pregunta 5, que nos dice cómo puedo hacer la conciliación de la factura electrónica con la información que se baja de la DIAN. No sé quién de los compañeros nos quiera colaborar con esto.
Bueno, entonces, básicamente, cuando estamos hablando de conciliación, estamos revisando que lo uno corresponda con lo otro, ¿sí? Entonces, tenemos aquí dos aspectos. Si estamos hablando de las facturas que yo emití, pues básicamente es de las mismas que yo emití, que están en mi plataforma de Facturateco, en la plataforma del proveedor que sea con el que yo trabaje, pues tienen que estar cargadas en la misma plataforma de la DIAN. ¿Sí? Y ahí digamos que conciliar, no habría nada que conciliar porque se supone que es lo mismo. Si ya estamos hablando de las facturas provenientes de los proveedores, que, o sea, facturas electrónicas que yo he recibido, entonces ahí básicamente, ¿qué hay que hacer? Revisar el CUFE de esa factura que yo he recibido en la plataforma de la DIAN para poder asegurarme que esa factura efectivamente es real, no es alterado el PDF y se encuentra reposada ya en los registros de la DIAN. Entonces, digamos que ese es el procedimiento que debemos hacer para conciliar, a menos que tengamos un servicio de recepción de facturas, por ejemplo, nosotros tenemos uno que te ayuda a hacer esa revisión o esa conciliación de las facturas recibidas para poder asegurarnos que efectivamente son las que tienen que ser, o sea, son reales. Porque si estamos hablando cómo concilio con la DIAN, básicamente es cómo reviso que lo que estoy emitiendo o recibiendo está realmente es real y está reposado en los registros de la DIAN. Bueno, yo tengo para complementar algo ahí. No sé si pueda compartir pantalla. Ya te doy la opción. Vale, gracias. Justamente estábamos mirando lo mismo, ya te voy a dar la opción para que lo compartas. Listo. Espérate que... Espérame un segundo. Bueno, mientras tanto les voy resumiendo. Sí, hay una manera, de hecho hay dos maneras para poder hacer una especie de conciliación entre lo que tengo yo y lo que realmente tiene la DIAN. Entonces, bueno, la principal siempre va a ser contar con herramientas dedicadas a la recepción de facturas, porque eso ayuda muchísimo, como decía Carolina, Facturatec lo tiene, esa herramienta ayuda bastante porque pues no solo es un correo electrónico, básicamente él recibe el XML, valida la información y dice, está bien, la guardo, ¿sí? Y ya empieza a hacerme como una base de datos. Pero, digamos, o supongamos que la empresa no tiene el tema de la recepción. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. La principal es entrar a la página de la DIAN, que yo pues quería compartir pantalla para mostrarles cómo se hace rápido. Andrea, ayúdame ahí con el compartir pantalla. Caro, tú eres el compartir. hospedador, si puedes, porfa. Ya puedes compartir. Listo, perfecto. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿ya están viendo bien la pantalla? Listo. Sí. Entonces, es importante entrar a la página de la DIAN, darle en facturando electrónicamente, ¿sí? Y aquí es donde están las dos partes para empezar a validar cómo yo puedo hacer para saber si está o no está en la DIAN. La primera es acá el documento, ¿sí? Cuando yo le doy acá el documento, espérenme, busco una factura a ver si de pronto por acá tengo una con la cual yo pueda mostrarles cómo aparece la información. A ver, bueno, acá tengo una de un cliente, pero no les voy a mostrar la información por confidencialidad. Pero sí voy a copiar el CUFE. Voy a copiar el CUFE de la factura. Claro que ahorita pues la DIAN está molestando un poco, pero es como para mostrarles cómo aparece la información. Entonces uno pega el CUFE acá, ¿sí? Y sale toda la información de la factura. Quién la emite, quién es el receptor, hay hasta un certificado de existencia de que uno puede descargar. Bueno, esta es la primera manera, ¿sí? Coger los CUFES y empezar a mirar uno por uno, pues que la información esté, ¿cierto? La segunda es entrar dentro de la plataforma, ¿sí? En este caso voy a entrar con el mío, que yo soy persona, si son personas jurídicas entran en empresa, generamos el token, ¿sí? Él nos manda un correo electrónico, que aparece por acá como el Face, le damos en el botón de acceder, ahí nos lleva a la plataforma, ahí no entró. A veces pasa esto, cuando la DIAN molesta, a veces pasa esto. Entonces volvemos y le damos en acceder y ahí sí ya nos entra. Entonces dentro de esta herramienta tenemos un apartado que se llama enviados y recibidos, ¿cierto? Entonces yo en enviados
puedo filtrar básicamente rangos de fecha, le doy buscar y ahí me van a salir las facturas que existen. Uno, esa es una opción. La de recibidos, pues para las facturas de compra, ¿cierto? Ahora, hay algo que no todo el mundo sabe y que nos sirve muchísimo para también validar si la nómina está llegando a la DIAN, y es este botón de exportar acá, ¿cierto? Este botón de exportar, yo le puedo seleccionar emitidos o recibidos, le filtro las fechas y el programa de la DIAN me va a botar un Excel. Ese Excel tiene absolutamente toda la información de lo que se ha transmitido allá a la DIAN. Hay que esperar un buen rato, eso sí se demora un montón de tiempo, pero aparece acá, dice, bueno, estoy buscando de fecha tal y empieza aquí en estado cargando. Entonces, cuando termina de cargar, yo descargo ese Excel y en el Excel me van a salir nóminas, me van a salir facturas electrónicas, notas crédito, nóminas de ajuste, va a salir absolutamente todo. Lo que tengo que hacer yo es descargar el Excel y por medio de los filtros del Excel, o sea, la búsqueda, yo puedo decirle, bueno, no me muestre las nóminas, dígame cuáles fueron las facturas que se recibieron, pues yo empiezo a hacer esa conciliación entre lo que yo tengo de lo que envié y a ver si ya todas efectivamente llegaron a la DIAN. Si esa era la pregunta, ¿cómo hago yo para saber que sí, que no? Pues por acá podemos hacer ese procedimiento. Aparte, pues respondiendo de pronto, no sé si más adelante esté esa pregunta, por acá mismo, por este lado del Excel que sale acá, voy a poder descargar también las nóminas, ¿cierto? Una por una me va a salir ahí toda la información de las nóminas que yo he transmitido, porque realmente esa herramienta que teníamos por acá del documento es solo para las facturas. Ahí no puedo colocar un CUNE, ¿cierto? Sí, ¿Sí se sí, puede colocar el CUNE? sí puedes, sí. Lo que pasa es que Bueno, aquí dice CUFE o UID, pero aquí también puedes poner un CUNE. O sea, esta, bueno, digamos, es una de las maneras más, digamos, más básicas también. Y recién empezó el tema de la nómina, era la única forma de poder revisar la nómina, porque lo que tú estás hablando adentro, ya entrando con token, todavía no se podía, digamos, no estaba listo en la plataforma de la DIAN. Pero por acá tú puedes meter el CUNE de una nómina y lo puedes revisar. Igualito, listo. sale como la factura. Bien, perfecto. No sabía eso. La verdad es que nunca me puse a cacharrearle de meter aquí el CUNE, pero bueno, es bueno saber lo que sí se puede. Entonces, esta herramienta de acá es mucho más ventajosa en el sentido de que, bueno, si yo tengo 500 empleados o 500 facturas, pues una a una por esta herramienta se me va un buen tiempo, ¿cierto? Pero si yo descargo acá el Excel y ya, si soy muy bueno manejando las herramientas de Excel, pues ya puedo hacer fórmulas, buscar B, que me coloríe los repetidos, etcétera, etcétera. Y con eso hago una excelente conciliación, tanto de las facturas que emito, las facturas que recibo y también de la nómina electrónica. ¿Listo? Dejo de compartir pantalla. Listo, Fausto y Carolina, muchísimas gracias de verdad porque aunque no siempre nos sirve mucho esa plataforma de la DIAN, como lo dice Fausto, es exportar ese documento, se nos puede demorar 4 o 5 horas o nunca descargar, como me ha pasado a mí muchas veces. Y es aquí la importancia de que se contrate un software de recepción o un portal de recepción que nos va a evitar en gran parte todo este tiempo que vamos a perder aquí esperando que nos descargue o una a una verificando las facturas. Es importante que ustedes como nuestros clientes conozcan que tenemos un portal de recepción en Facturatech que nos ayuda a esta validación, nos ayuda a organizar nuestro sistema y nos quita este tiempo que nos demoramos validando uno a uno las facturas, que ahorita pues no tenemos sanciones, pero cuando ya empiezan a llegar las sanciones, vamos a empezar a llorar. Entonces, bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Las personas naturales no obligadas a facturar deben implementar documentos electrónicos para deducir sus impuestos. Caro, si nos colaboras con esta pregunta. Bueno, básicamente sí. ¿Por qué? Porque digamos que así como tenemos personas naturales que, no sé, están ganando por debajo de los salarios obligatorios o los VT obligatorios para declarar, y por ende, digamos, no están obligadas a relacionar un IVA. Tenemos las personas, por ejemplo, del campo de la salud o que trabajan con otro tipo de actividades que son exentas de IVA, que sí ganan cantidades suficientes por encima de los VT reglamentarios. Entonces,
Sí, hay necesidad de, sí se va a poder, digamos, descontar todos esos gastos de la declaración. Incluso, ¿cuál fue la resolución que salió el año pasado? Hablando precisamente, no, la resolución no, la ley que salió, hablando precisamente, el tema ya lo empieza a anunciar, de la posibilidad de la deducción de los costos y gastos para las personas naturales normales y corrientes. Entonces, digamos que ahí ya la DIAN está empezando a entrar en el tema de la regularización total para poder tener el control de todo el fisco. Sí, señora, muchas gracias, Caro. La siguiente pregunta es de esas que nos encantan a nosotros y es, ¿las personas naturales que están en el régimen simple de tributación están obligadas a reportar nómina electrónica? No sé aquí quién, o si la contesto yo de acuerdo a los análisis. Dale, contéstala tú. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Dentro de la resolución 0013, nunca nos dice que los de régimen simple no deben de reportar nómina. Nos dice que si usted tiene empleados, tiene que reportar nómina. No nos habla ni de régimen simple, ni de personas naturales, ni de personas jurídicas. Nos dice, usted debe reportar nómina. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que se ha, cuál es la deducción a la que hemos llegado? O lo que ha llegado el grupo de contadores es que los de régimen simple, como no necesitan supuestamente deducirse de sus impuestos, los salarios de sus empleados y las prestaciones sociales, entonces no deberían de transmitir o de hacer la nómina electrónica. Pero la conclusión a que nosotros como equipo hemos llegado es que los del régimen simple sí tendrían que llegar, sí tienen que hacer nómina electrónica, porque a la final lo que la DIAN está buscando es verificar o validar lo que el empleado está ganando, no la deducción, que la deducción es algo transversal, pero sí se debe transmitir la nómina a lo del régimen simple por temas de que lo que la DIAN está tratando de verificar es a los empleados, ya que a las empresas las verificó y las validó con la facturación electrónica. No sé, Caro, si nos puedes tú complementar un poco más esta respuesta. No, pues básicamente lo que tú estás diciendo, eso es. Entonces, la norma, la resolución 0013 que habla de nómina electrónica, en ninguna parte exonera a régimen simple de tributación o RST de la transmisión de la nómina electrónica como tal. En alguna parte se habló que la nómina servía para descontar y hacer deducciones de costos y gastos en la declaración, que eso es, pues realmente así funciona para las personas de régimen común, ¿sí? Pero, digamos, este régimen simple de tributación, si bien no deduce de los costos y gastos en los costos de nómina, en el evento en que esta empresa sobrepase los topes que permite estar en régimen simple de tributación e inmediatamente pase a régimen común, pues en ese momento todo lo que pagó de nómina no le va a servir para deducir porque no lo transmitió. Entendiendo que además básicamente está entrando pues en una ilegalidad porque la DIAN está exigiendo, como bien dice Andrea, la información de toda la nómina es para regular a los empleados. Ella quiere ver ahorita cuánto es que ganan estos empleados para poder, digamos, entrar con todo el tema de las personas naturales, ¿sí? Y porque las empresas como tal ya están reguladas con la facturación. Entonces, digamos, entrar a revisar la empresa, pues ya la tiene ahí regulada, pero ahora vamos a entrar a monitorear las personas naturales o a todos los empleados, cuánto es el fisco que se está recaudando ahí con toda esta gente. Entonces, es un tema de recibir información. O sea, no le sirve, claramente no le va a servir para deducir, pero sí la DIAN necesita esa información para poder complementar todo lo que está avanzando. Listo, Caro. Muchísimas gracias. Pasamos a la pregunta 11, que nos dice, si el empleado no puede pagar la nómina por falta de dinero, se debe reportar la nómina.
Hola, No se escucha. hola, no sé, ¿no me escucharon? Hola, Se te cayó el audio como en la mitad de la pregunta. ¿La puedes que repetir, si el por favor? empleador no puede pagar la nómina por falta de dinero, ¿se debe reportar la nómina igualmente, aunque no la haya pagado? ¿Quién de los compañeros nos ayuda con esta, Fausto, si estás por ahí? No, Hola, pero no la dale. escuché, no la escuché, la verdad es que no la escuché, pero medio la escuché, o sea, es cuando no puedo pagar la nómina, ¿cierto? Sí, y Ajá. así que Bueno, si la debo o no la debo reportar, a pesar de no haberla pagado. pues la verdad lo que se busca dentro del documento soporte de nómina electrónica es reportar lo que realmente se paga, ¿cierto? Entonces, si yo no he pagado la nómina, pues todavía no se han generado esos costos o gastos. Hay dos opciones. La primera es igual, si sé que los voy a pagar y tengo plena certeza de los valores que estoy yo voy a transmitirle a la DIAN, lo puedo hacer, ¿sí? Pero no es tan saludable. ¿Por qué? Porque digamos, bueno, yo sabía que le tenía que pagar el mínimo a un empleado, no se lo puede pagar ahorita, pero se lo va a pagar el otro mes. Yo transmito el mínimo, pero preciso, salió, no sé, una información extraordinaria, como por ejemplo, no sé, le di una bonificación para que se hiciera teletrabajo o salió, no sé, una incapacidad o cualquier otra cosa, pues realmente eso afecta a la información que ya habíamos transmitido. Y como hablamos en la facturación electrónica y en la nómina, estamos transmitiendo la información a la DIAN en tiempo real. Entonces, si nosotros empezamos a transmitir información que todavía no se ha dado en la realidad, pues corremos el riesgo de que empecemos a generar cambios y empezar a llamarle la atención a la DIAN de, oiga, ¿por qué esta empresa me dijo al principio que había pagado un salario y después cambió y le puso lo de la unificación esa que dijimos? Entonces, lo importante es que lo que se transmite dentro de las nóminas electrónicas sean hechos reales, sean temas tácitos, que se puedan medir, que se puedan cuantificar, ¿cierto? Entonces, Fausto, yo tengo ahí, y gracias por abrir este debate, porque básicamente esto ha sido como uno de los temas así como de la piedra en el zapato, de que si pago lo causado, perdón, de que si informo lo causado o lo pagado. Entonces, si revisamos el documento, el comunicado que esta mañana empezó a rotar por las redes, ahí digamos que el abogado que responde ese documento hace muchísima claridad en el tema de las causaciones y de los devengos. Entonces, que cuando lo vemos en el tema de que si yo establecí una relación comercial con mi empleado y establecí una obligación con él, entonces tengo que encontrar una manera para pausar el contrato de alguna forma mientras no pueda pagar porque no tengo liquidez, tengo pero tengo que informar eso, no puedo dejar simplemente porque la obligación está, o sea, si yo hago un contrato con Fausto a un año por 2 millones de pesos, eso es como si te emitiera una factura a ti por 24 millones de pesos el año. Y entonces es irrelevante si me la pagas o no me la pagas, tú le tienes que pagar el IVA a la DIAN, ¿sí o no? Porque la DIAN lo que necesita es la recaudación del impuesto como tal, o sea, están empezando en el caso de la factura. En el caso de lo causado, entonces aquí pues vamos a ese aspecto y pienso yo que el comunicado de esta mañana pues es bastante claro hablando de lo causado. Entonces habría que mirar la forma de poder legalmente pausar el contrato, la obligación para poder evitar entrar en un incumplimiento de este como tal, porque se supone, incluso es ilegal que le deje de pagar al trabajador, es que yo no tengo plata. Pues, a ver, casi que al trabajador le importa, a mí no me importa que usted no tenga No plata, importa. yo asumí un contrato con usted, usted me debería pagar, que el trabajador no haga nada porque si no se queda sin trabajo es otra cosa, ¿sí? Pero legalmente él podría incluso hasta demandar porque ya tiene un contrato, entonces legalmente el empleador debería informar ese gasto aún cuando no haya sido pagado, a menos que eh, haga una pausa o liquide ese trabajador porque no hay plata y vuelve y lo habilite cuando haya plata.
Es que incluso es mucho mejor o más fácil, financiese, no deje pagar la nómina. Obvio. Sí, Es que ¿Ves? no, eso era lo que les iba a decir. O sea, esta pregunta, digamos que pasa lo que nos ha pasado y lo que le decía esta mañana a un contador, yo le dije, mire, la facturación electrónica empezó en el 2018 y ustedes eran reacios en el 2018 con factura electrónica y se vinieron a medio adaptar en el 2020. O sea, 2019, casi 3 años para que el contador se adaptara a los cambios que implicaba la factura electrónica. Con la nómina llevamos 5 meses, no llevamos sino 5 meses y entendemos, porque hasta a mí me cuesta entender mucho esta adaptación y este nuevo cambio que se ha presentado. Entonces, la nómina se venía manejando por parte del empresario y por parte del contador y por parte de todo el mundo de una forma muy, muy ambigua, muy cada uno a su estilo, a su manera, a su forma. Y ahorita regularnos para que todos la llevemos de la misma forma, pues es complejo. Y lo que decía Fausto, decía Carolina, y por aquí nos dicen en el chat, es que pues madre, usted venda las maquinarias y necesita, pero usted no puede dejar de pagar la nómina, la DIAN que asume. A mí nunca se me va a tener que presentar un caso de que me va a transmitir un empleado algo que no pagó porque tuvo 30 días para pagarle a ese empleado. ¿Por qué 30 días? Porque ahorita en febrero voy a transmitirlo de enero. Entonces tuvo el 1 de enero al 31 de enero para financiarse, vender la maquinaria, empeñar al gato, hacer cualquier cosa para pagarle el salario de enero. Por eso yo le doy plazo del 1 de febrero al 10 de febrero para que usted me pague la nómina, para que usted me presente la nómina. ¿De qué mes me va a presentar esa nómina esos 10 días? De lo que hizo en enero. Entonces tiene 30 días para que, como dice Fausto, financie, se venda el gato, no sé, empeñe una máquina, los computadores, cualquier cosa, pero la nómina no se puede dejar de pagar. Y por eso la DIAN no lo tiene contemplado, que ya como lo dice Caro, uno como empleador, con tal de no perder su trabajo, pues sigue ahí, así no le hayan pagado, es distinto. Pero no es una buena práctica el no dejarle de pagar. Por tal razón, yo digo, dentro de mis conocimientos, como no es una práctica que la DIAN tiene contemplada, usted no puede dejar de reportar la nómina. Eso no la puede dejar de reportar. Incluso, eso puede ser beneficioso. Yo no soy abogada, pero yo digo aquí, si reporto la nómina y no le pagué al empleado, pues el empleado ya tiene un soporte de cómo más alegar y pelear en el Ministerio del Trabajo de que, mire, él ya reportó la nómina y pues mire que a mí no me entró a mi cuenta. Pensaría yo que esa podría ser otro beneficio. Pero bueno, esto de la nómina tiene mucha tela por cortar. Ya las siguientes preguntas, pasamos a la pregunta número 13, que nos habla de la recepción de facturas. Esa es la pregunta que nos hacen, ¿cómo es el proceso de recepción de facturas? Ya lo hablamos un poco, ahorita Fausto nos los mostró con el video, nos explicó la importancia de la recepción. Y cuando el director en el área de factura electrónica era Mario Márquez, desde que empezó, él siempre tuvo una frase de que era más importante la recepción que la emisión de facturas. Esa fue su frase célebre en todo el periodo que estuvo como director, porque no hemos entendido la importancia de la recepción de facturas. Yo ahorita en los grupos de WhatsApp, muchos contadores diciendo, es que estoy buscando con el CUFE la factura en la DIAN y no me aparece. Pero entonces imagínese si usted recibe 100 facturas diarias, usted necesita un equipo solamente para que revise las facturas que usted de compras, para que se ponga CUFE a CUFE a hacerlo. Y eso no tiene sentido. Además de esto, hay un nuevo proyecto que la DIAN tiene en estos momentos sobre el Radian, donde en el Radian nos habla del título valor de las facturas. Las facturas electrónicas que tenemos en estos momentos nos tienen título valor porque aún no están subidas o no están cargadas en esta plataforma del Radian, que es lo que nos va a dar ese título valor. Y dentro de todo ese proyecto de 580 y pico de páginas, nos dice que el mensaje, el mensaje de texto o recibir la factura por correo electrónico ya es un hecho de que la factura fue recibida. Es decir, que en el momento que yo le facturé a Fausto,
y dentro de mi plataforma me aparece que ya le llegó el correo de Fausto, ya para mí esa factura es válida como vendedora. Y si Fausto dentro de las 48 horas no la rechaza, esa factura ya está aceptada porque ya yo tengo en mi software el soporte de que a Fausto le llegó. Eso es muy importante porque nosotros no estamos aceptando ni rechazando la factura. Tenemos que empezar a tener esa conciencia que cada que nos llegue una factura electrónica, aceptarla o rechazarla. Y si nuestro proveedor no tiene la opción de aceptar o rechazar, decirle, mire, yo necesito saber cómo le acepto o le rechazo esta factura. Hay muchas empresas que no nos llegan ni siquiera la factura al correo. Es importante con ese nuevo proyecto hacerlo. Contratar un portal de recepción. Desde la persona natural que declara renta hasta la empresa más grande tendría que tener un portal de recepción de facturas. ¿Por qué? Porque imagínense, yo siempre les digo a los contadores, visualícese este año en agosto, donde usted le diga a su cliente, persona natural, necesito las facturas electrónicas para hacer la deducción de sus gastos. Dígame qué persona natural tiene las facturas electrónicas organizadas. Le va a decir, eso me llega al correo electrónico. Un correo electrónico como el de Andrea, que lo tiene hace 12 años, donde tiene no sé cuántos mensajes sin leer, y pongas a buscar factura electrónica por factura electrónica de un año. Y si les va bien, el portal que les mostró Fausto de la DIAN les funciona, aunque no siempre sale toda la información, porque no siempre descarga todas las facturas. Porque lo que pasa en exógena, una cosa es lo que se carga o lo que la DIAN cree saber y otra cosa es lo que es la realidad. Entonces, si aquí hay contadores o ustedes como clientes, les recomendamos no por venderles, sino por evitarles dolores de cabeza, porque este año ya se empiezan a ver. Este año el 80% de los gastos para poder que sean deducibles tienen que ser en factura electrónica. Es decir, si usted se va a deducir 100 millones de pesos, 80 millones los tiene que tener soportados, ya sea en factura electrónica o en documento de soporte. Eso es muchísimo porcentaje. Entonces, les recomendamos mucho que con sus asesores hablen de que es un portal de recepción para que se empiecen a evitar estos dolores de cabeza. No sé si, Carito, ¿quieres decir algo? Sí, rápidamente, varias cosas. Uno, las facturas en el portal de la DIAN solamente se guardan 3 meses. Después de 3 meses ya no puedes ver nada. ¿Por qué? Pues porque el servicio de la DIAN es gratuito y lo que más cuesta en esos temas informáticos es el almacenamiento. Entonces, ahí pues tenemos un tema de que no podemos, o sea, tendríamos que ser muy juiciosos y estar mes a mes revisando para poder hacer esa conciliación como preguntaron en la pregunta anterior. Y dos, que no lo hablaste, André, y es el que viene enunciado en la última ley de financiamiento que se hizo en el país de reforma tributaria. La factura para entrar a ser título valor, independientemente de que se registre en el Radian o no, se le van a generar 3 eventos que van a votar un XML. ¿Para qué? Para poder tener la trazabilidad de eso y en el momento, aquí debe haber más de un contador que ha tenido temas de que necesita entrar a cobro jurídico una factura porque el cliente se negó a pagar. Con estos 3 eventos, ¿cuáles son los 3 eventos? Recibo de la factura, recibo de la mercancía y aceptación de la factura. Y cada uno de estos 3 eventos va a generar un XML. Con estos 3 XML más el XML de la factura, usted no tiene pierde para ganar una discusión jurídica si tiene todo eso junto. Pero esos XML es donde los va a revisar, dónde los va a recibir, cómo los va a ordenar. Entonces, hasta el momento, digamos, la gente puede seguirlo manejando en el portal de la DIAN o en su correo electrónico, pero eventualmente todo esto va a necesitar incluso un servicio de recepción que genere el XML. Yo recibo la factura de mi proveedor, yo le doy clic en el botón de aceptación de la factura o de recibo de mercancía o de recibo de factura y eso inmediatamente genera un XML que le llega a mi proveedor y mi proveedor lo tiene que almacenar. Entonces, pues ahí vamos avanzando porque ustedes saben que esto es entrar en el ecosistema electrónico de todos estos documentos en el país y por más resistencia que le pongamos, igual ya estamos yendo para allá. Entonces la idea es que ustedes empiecen a darse cuenta, como dice Andrea, no es porque les queramos realmente vender, sino porque se den cuenta de hacia dónde estamos caminando con estos documentos y lo que la DIAN está haciendo finalmente es la fiscalización total del dinero que se mueve en el país.
Sí, señora. Muchas gracias, Caro. Vamos a la siguiente pregunta. Es, ¿con cuántos días hacia atrás o antes o después se puede emitir una factura electrónica? No sé, Caro, si nos ayudas con esa, por favor. Bueno, pues en el anexo técnico aparece que 10 días antes y 10 días después. En el anexo técnico de la versión 1.8 aparece así. Pero como eso, digamos, ha tenido diferentes temas en la plataforma de Facturatec, se hace 5 días atrás y 5 días adelante, para que no sea como tan traumático. Máximo, digamos, yo no puedo emitir una factura, yo puedo emitir una factura 5 días atrás con fecha de firmado de hoy, pero igual me va a quedar con doble fecha, ¿no? La fecha de la emisión más la fecha de firmado. Que ahí entramos en el otro debate, ¿cuál es la fecha válida, no? Si la fecha de emisión o la fecha de firmado. Pero básicamente, técnicamente, eso es lo que podemos hacer. No sé si Fausto tenga algo aquí que complementar. Sí, una cosa que es supremamente importante es el tema de, bueno, la fecha de firmado es la que marca también si se acepta o no se acepta. Es cierto lo de los 10 días, pero una cosa que es como contraproducente o hasta graciosa es que dentro del servidor de la DIAN no se maneja la hora colombiana, se maneja la hora UTC, ¿sí? Que es la hora pues global, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acá de los 10 días, no son 10 días, son 9 días exactamente. ¿Por qué? Porque si yo voy a intentar, acá en Colombia la hora UTC está menos 5, o sea, son 5 horas hacia atrás. Entonces, cuando acá en Colombia son las 7 de la noche, en el servidor ya son las 12. O sea que a las 7:01 de cada uno de los días, a las 7:01 PM de cada uno de los días, ya el servidor de la DIAN está marcando la siguiente fecha. O sea, ya, digamos, si hoy estamos a 3, ya a las 7:01 de la noche, el servidor de la DIAN ya firma con fecha 4. Entonces, eso también genera un montón de errores. Por eso lo recomendable es esos 5 días o preferiblemente la misma fecha donde se está haciendo el documento y se está transmitiendo. Preferiblemente no modificar tanto esos temas de la fecha, aparte que eso también tiene unas complicaciones, ¿no? Porque hay gente que digamos, bueno, hacemos la factura 1 del día, echémosla hacia adelante, ponemos la fecha 1 del 5 de febrero, por ejemplo, y mañana tengo que hacer otra factura y esa sí ya la hago con fecha de 4. Entonces vamos a empezar a ver como una disparidad en la información que desafortunadamente es una muy mala práctica. Entonces es muy importante que preferiblemente se haga la factura o la nómina con la fecha en la que se va a transmitir y ya, no jugar tanto con eso porque genera errores y esos errores no tienen sanción, claro que no, no es que les vayan a poner o les vayan a imponer una sanción, sino que el problema es que yo empiezo a llamar la atención de la DIAN y lo que menos quiere uno es que la DIAN vaya a la empresa de uno a esculcarle a uno sus cositas, ¿cierto? Entonces es muy importante, preferiblemente todas las facturas se transmitan el mismo día y la diferencia de 5 días que es tolerable, pero también se puede correr a los 10 que se vuelven 9 con el tema del cambio de la hora UTC. ¿Listo? Fausto, yo te complemento ahí el tema de las sanciones. Y efectivamente, el Estatuto Tributario en el artículo 617 sí nos habla de multas equivalentes a, pueden llegar a ser del 1% en adelante o de las 15.000 VTs, de acuerdo al incumplimiento de la normativa de la resolución 42, que es la de facturación electrónica. Sí está hablando el Estatuto Tributario en el artículo 617 de multas que aplicarán por el indebido proceso en facturación electrónica. ¿Qué quiere decir? Que si no cumplimos con esa normativa, con esa reglamentación estipulada por la DIAN, sí nos van a generar multas. No sé si de pronto se han dado cuenta que cuando ingresamos a consultar una factura, en el ambiente que nos mostraba Fausto anteriormente, veíamos que o podemos darnos cuenta si las facturas llevan algún tipo de anotación u observación por parte de la DIAN. Muchas veces no nos damos cuenta de esas observaciones o no las detallamos o no les prestamos atención y esas anotaciones son importantes. Es importante tener en cuenta que la DIAN me está avisando con tiempo
que estoy cometiendo un error en este proceso de facturación y que si no lo corrijo y se vuelve constante, me van a aplicar posteriormente una multa. Eso arroja alertas dentro de la plataforma de la DIAN, que ellos están mirando, que ellos están verificando. Entonces, son puntos a tener en cuenta y sí se debe tener muy en cuenta el estatuto tributario para este tipo de normativas. Como lo mencionaba Caro anteriormente, también en la reglamentación, en la, ay, Caro, se me fue el nombre, que tú lo dijiste ahorita. Está muy claro que la En la DIAN ya reforma tiene más. tributaria. Exacto, gracias. La reforma tributaria está estipulado que la DIAN ya tiene más potestad para implementar este tipo de sanciones por incumplimiento de normativa, porque el desconocimiento de la norma no nos exime de esa responsabilidad. Entonces, sí hay que tener en cuenta el ambiente de la DIAN, verificar las anotaciones que salen dentro de la facturación electrónica para evitar sanciones futuras. ¿Sí? Sí se han presentado varios casos que luego les comentaremos en otro live, pero sí se han presentado casos de sanciones y las sanciones son bastante duras. Pueden llegar hasta el cierre y cancelación de la licencia de funcionamiento de una empresa. Gracias, Pau. Bueno, seguimos, André, con las preguntas. Muchas gracias, qué pena, estaba hablando y no había activado el micrófono. Les decía que ya de las preguntas de aquí del chat nos quedan dos, de las preguntas que tenemos aquí nos quedan dos. Después de eso seguimos con las preguntas que están en el chat. La metodología con las preguntas en el chat es que Paola las va a ir haciendo, las vamos respondiendo y si a alguno le quedó alguna duda en general puede levantar la mano para que le habilitemos el micrófono y pueda hablar. ¿Listo? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo realizar una factura electrónica a un cliente sin identificar? Y si el monto máximo es de 190,000 pesos. Bueno, entonces, Fausto. Sí, esa es la que no responde yo. Listo, bueno, a veces digamos que cuando uno está en el normal funcionamiento de su negocio, aparecen los clientes que, regálame el RUT por favor para su factura. No, esa información es mía, no se la quiero dar. O bueno, regálame el número de la cédula. No, porque eso es para la información y eso, mejor dicho, para temas extorsivos. Hay gente que llega hasta esos puntos. Entonces, cuando el cliente no quiere darnos la información, normativamente hablando, se han establecido, bueno, y eso incluso está desde antes en la información exógena para los que son contadores acá, el tema del consumidor o el adquiriente final, que el número de identificación es 22222222, ¿cierto? Entonces, para la factura electrónica, porque hay dos tipos de conceptos. Uno es el adquiriente final y otro es el consumidor final. Hay que tener claro eso y es muy importante. El adquiriente final siempre se va a utilizar para la factura electrónica. Y el consumidor, perdón, al revés, el consumidor final es para la factura electrónica y el adquiriente final es para el POS. Entonces, cuando yo esté haciendo las facturas y tenga ese problema, pues yo voy a poder utilizar esa opción del adquiriente o el consumidor final. A veces no tengo todos los datos y en la factura electrónica, pues nosotros hemos visto que pide régimen, dirección, teléfono, códigos de responsabilidades, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente yo lo voy a llenar con datos de mi empresa, o sea, yo voy a llenar o a crear ese consumidor final con datos de mi empresa, aunque la normatividad dice, bueno, hay que colocar el lugar donde se presta o se vende el producto o el producto o servicio, pues también puedo yo crear ese consumidor final con la dirección donde se presta el servicio, pero lo importante es llenar el 222 en el NIT, llamarlo consumidor o adquiriente final dependiendo, y pues el resto de datos ya uno pues mira cómo puede llenarlos. Ahora, el POS, que es una herramienta que se utiliza mucho en la facturación electrónica de las ventas mostrador, está limitado ahorita según la normatividad a los 5 VTs, que este año está como en 190,000 pesos. De ahí para arriba, o sea, todo lo que tenga más de 190,000 pesos en mi negocio tiene que ir con factura electrónica, ¿cierto? Entonces, de 190,000 pesos para arriba, factura electrónica. De ahí para abajo,
sí me puedo hacer valer con el POS, ¿cierto? ¿Esto con qué objetivo se hace? Lo que pasa es que la DIAN empezó a ver que muchas empresas estaban sacando POS de millones, de millones, de millones, de millones, ¿sí? Entonces era raro en una venta mostrador que se prestara un valor tan grande. Entonces dijeron, no, vamos a ponerle un límite para que pues yo pueda controlar. Entonces simplemente si yo supero los 190,000 pesos en alguna venta, estoy facturando por POS y el cliente no me quiere dar, pues tengo que hacerle una factura electrónica a consumidor final. ¿Listo? Es muy importante no pasarse esos 5 VTs porque ahorita digamos que no va a haber mucho problema, entre comillas, en mi contabilidad, por ejemplo, porque yo puedo llevarlas, yo puedo sacar el POS, los sistemas lo permiten. El problema se da en las auditorías, cuando ya me requieran y empiecen a esculcarme toda la información y vean un POS de 5 o 6 millones, esos ya son gastos que no son aceptados por la DIAN porque no tienen su respectivo soporte. ¿Cierto? O ingresos en el caso porque los costos o gastos, el POS no sirve para deducir costos o gastos, pero sí ingresos. Entonces la DIAN va a empezar a molestar por eso y puede generar sanciones por correcciones de declaraciones y por un montón de cosas más. Entonces es muy importante tener en cuenta los 5 VTs y generar las facturas o los POS cuando el cliente no quiera darme los datos a ese consumidor final o adquiriente final. Listo, Fausto. No sé si Carolina o Pau tienen algo que complementar a esta respuesta. No, está ¿No? perfecto. Listo, entonces ya vamos para la última respuesta, la última pregunta, perdón, y ya Pau nos sigue dando las preguntas que tenemos en el chat. Dice, ¿los documentos soportes electrónicos se pueden emitir desde un peso? Caro. Si estamos hablando de documentos soporte para legalizar cuentas de cobros y tal, claramente sí, porque así como las facturas electrónicas, pues yo las puedo emitir desde un peso, o sea, si le voy a vender sí, le voy a vender un servicio, le voy a prestar un servicio a una entidad y yo cobro un peso, pues tengo que emitirlo porque eso entra en la contabilidad de la empresa, así sea de alguna manera, entre comillas, ridículo, pero sí se puede hacer legalmente, normativamente y técnicamente es posible. Bueno, pues aquí ya consolidamos todas las preguntas que nos llegaron, las tratamos, muchas de las preguntas fueron repetidas, las tratamos de organizar. Pues muchas gracias por todas las personas que se inscribieron y dejaron sus preguntas. Entonces ahorita le doy paso a Paola para que por favor nos vaya diciendo las preguntas del chat y las podamos ir resolviendo. ¿Listo? Bueno, hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias, André. Entonces vamos a empezar pues nuevamente retomando las preguntas que nos hicieron por el chat, retomando la que hizo Angélica Herrera. ¿Cuánto sería la sanción si llego a pasarme más de los 10 días permitidos? Supongo que esta pregunta y la hicieron con respecto a nómina electrónica, como estaba hablando Harvey del tema. Entonces, no sé quién, Fausto o Caro, André, quien la pueda responder. ¿Me repite la pregunta, Pau? Dice, ¿cuánto sería la sanción si llego a pasarme más de los 10 días permitidos para reportar la nómina Sí, electrónica? esa era la duda que tenía Angélica, que le decíamos que de acuerdo lo de la nómina, dice, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 651 del Estatuto Tributario, las sanciones para la nómina es una multa que no supere los 15,000 VTs, el 5% que será fijado bajo estos criterios, el 5% de las sumas respecto a las cuales no se suministró la información, el 4% de la suma respecto a los cuales se suministró la información errónea, o, espérenme que no me deja ver, o el 3% de la suma respecto a los cuales se suministró la información extemporánea. Si la información si no suministró información, o sea, no envió nada, sería el 5%. Si la envió, pero la envió mal, sería el 4%.
y si la envió de forma extemporánea sería el 3% de sanción. Disculpe, una pregunta. Sí, señora. Es que tengo entendido de que, pues, una otra, digamos, una persona de Facturates nos había explicado que no hay términos, pues, para hacerlo en las correcciones, es decir, las notas de ajuste. Entonces, no sé, ¿es así o no es así? Porque dice, en el momento de que uno se dé cuenta de que cometió un error, se puede hacer sin ningún problema y que pues no tenía ni sanción ni había ningún inconveniente. Bueno, esa la ayudo a responder yo. Es muy importante aclarar que pues yo cumplí con mi obligación para hacer una nómina de ajuste, ya sea de reemplazo o de eliminación, pues yo cumplí dentro de los términos del plazo la transmisión inicial de la nómina, ¿cierto? Entonces, al cumplir esa parte, digamos que no aplica ninguna sanción, porque yo cumplí con transmitir. El problema es que como me quedó mal transmitida o se cometió un error X o Y, pues digamos que tengo que hacer algún tipo de corrección. Técnicamente hablando y normativamente hablando, no hay un plazo máximo, pero sí hay unas implicaciones, que es algo muy parecido a lo que sean las facturas electrónicas, que sea más que todo al finalizar el año y al iniciar el año siguiente, ¿cierto? Bueno, los temas, más que todo, en la nómina sí se va a dar más que todo en esa época, porque la nómina electrónica sienta las bases de la declaración de renta, lo que vamos a colocar en los costos o gastos, ¿cierto? Entonces, si llegado al caso, yo llego a encontrar un error cuando estoy haciendo mi cierre contable y ya pasé la declaración de renta y ya, mejor dicho, ya hice el cierre contable completamente y descubrí el error, pues digamos que hay que ver cómo voy a tener que transmitir esa nómina de ajuste, de reemplazo, de eliminación, ¿cierto? Pero el resto, técnicamente hablando, no es que, ay, yo tengo solo un mes para corregir o tengo 2 meses para corregir, no. Las implicaciones se dan más que todo con la información, más que todo contable y fiscal, pero no es que haya una sanción porque yo hice una nómina de ajuste a los 3 o 4 meses que descubrí un error que yo había transmitido. Bueno, y en el caso, por ejemplo, muy específicamente, yo subí la nómina de diciembre y entonces, pues, como se terminaban los contratos, se colocaron, pues había que pagar las vacaciones porque se liquidó a todo el personal. Pero ¿qué pasó? Que como no tenía conocimiento de que no se podía colocar, por ejemplo, 14.5 días, sino números cerrados, entonces para algunas personas se ve reflejado cuando yo descargo en PDF el soporte del pago, da exacto con lo que se le pagó, pero no aparece la casillita donde dice vacaciones. No, o sea, no aparece en el reporte, pero al final del pago sí la suma como si se le hubiera pagado. No sé si eso también haya que hacerle una nota de ajuste o si quede bien así, porque igual me la permitió firmar y no hubo ningún error. No, lo que pasa es que al principio sí había unos pequeños inconvenientes con la generación del PDF, pero esos ya fueron corregidos. Descarga nuevamente la nómina, el PDF, esas nóminas que ya tiene que estar corregido el error. Lo importante era transmitir pues bien la información dentro del XML y ahorita pues cuando descargues el PDF ya tiene que tener corregido porque obviamente tiene que tener coherencia el devengo y las deducciones y los totales tienen que ser coherentes. ¿Listo? Ah, vale, ok, muy amable. Bueno, con gusto. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. La había hecho Liliana. ¿Cómo quedó el tema de las cesantías e intereses sobre cesantías? Creo que esa ya la respondió Harvey cuando nos aclaró los conceptos del proceso. Y aquí tenemos nuevamente la pregunta de Mauricio Fausto. Dice, yo tengo una pregunta, tengo un trabajador que parte de su salario es en especie, más específico le doy vivienda. ¿Cómo se pone eso? Tú le hiciste a él una pregunta y Mauricio nos respondió, dice, sí, lo tengo en 50,000 pesos mensual. Bueno, entonces, esa pregunta realmente es muy buena en el sentido de que, ¿cómo coloco yo eso que es algo intangible en términos financieros dentro de la nómina electrónica? Entonces, bueno, yo ya, en cierta manera, yo le di un valor a esos 50,000.
Cabe aclarar que esos 50.000 pues tienen que estar muy bien soportados en términos contables. Por ejemplo, yo hice un estudio o se hizo en algún momento algún contrato donde se pactó que el valor mensual iban a ser 50.000. Bueno, lo importante es también tener ese soporte de cómo yo cuantifiqué los 50.000 pesos que estoy colocando. Los puedo colocar dentro de la nómina electrónica como otro devengo, ¿sí? Lo puedo colocar como otro devengo que se puede, se puede colocar ahí en el concepto como, hay que buscar el término correcto que pueda determinar bien qué es lo que yo estoy colocando ahí. Podría ser, ejemplo, no sé si colocarle auxilio de vivienda o arrendamiento. Hay que buscar el término correcto, pero sí hay que colocarlo como otro devengo. ¿Por qué? Porque esos 50.000 pesos que yo cuantifiqué en lo que le estoy pagando en especie, se los está ganando el empleado y yo también, entre comillas, los estoy gastando. Entonces, tiene que ir dentro del documento soporte esos 50.000 pesos ya cuantificados en el renglón que mejor pueda describirlo, como por ejemplo un auxilio de vivienda o un auxilio de arriendo, no sé. Eso ya lo tiene que cuadrar bien con el contador o con la persona del área financiera para determinar pues si son 50.000 o si hay algún ajuste, bueno, para soportarlos, pero sí se pueden colocar dentro de la nómina en la parte de los devengos. Gracias, Fausto, por tu respuesta. Entonces, esperamos, Mauricio, que te haya quedado un poco más clara la información. Liliana tiene Nos la pre- mano arriba, le damos la palabra. Sí, al final de la sesión de las preguntas de chat, vamos a abrir el micrófono para dar la palabra a las personas que tienen la manito levantada. Entonces, bueno, nos pregunta Lilia por el chat de CAP Asesorías. Aclarar si las cesantías e intereses consolidadas finalmente se deben reportar en la nómina electrónica. Sí, esas cesantías es mejor presentarlas dentro de lo que es la nómina de diciembre, porque se ha generado mucha inquietud, pues de si se tenía que hacer o no, pero pues lo que dice el concepto de la DIAN hay que tenerlo en cuenta, o sea, básicamente se dice que sí, porque el concepto de la DIAN lo dice, y nos tenemos que basar pues básicamente en eso, ¿sí? En que la información es del año pasado, no de este. Así yo esté pagando en febrero, los temas de las cesantías y los intereses de las cesantías corresponden al año pasado. Entonces es muy importante transmitir las cesantías de diciembre en el respectivo documento soporte del mes de diciembre que se transmitía en los 10 primeros días hábiles del mes de enero. La siguiente pregunta nos la hace Arquids. ¿El proceso con licencia de maternidad es igual? Bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere con el proceso, pero sí, digamos que sí hay que incluirlo dentro de los documentos soportes de pago de nómina. O sea, si yo tengo algún empleado que se le generó una licencia de maternidad, eso tengo que incluirlo. El documento soporte pues tiene también una opción dentro de nuestro programa que irá dentro de los devengos para las licencias de maternidad, donde yo voy a tener que colocar las fechas, creo que van fechas y van los valores que se cancelaron por licencia de maternidad. O sea, lo importante del documento soporte es que la información vaya muy bien desglosada en cada uno de los conceptos que nosotros tengamos. Entonces, básicamente, esta licencia de maternidad vendría siendo únicamente un concepto de los que van dentro de los devengos en el documento soporte. Gracias, Fausto. La siguiente pregunta nos la hacen también por medio del chat de CAP Asesorías. En la nómina de diciembre, ¿qué se debe reportar? Pero en los meses normales, pues supongo que en la nómina de diciembre pide que especifiquemos qué deben reportar con respecto al oficio. Bueno, bueno, dale, Caro. Dale, Caro. Aquí digamos que se abre un poquito el debate porque la DIAN en el comunicado o en el oficio nos especifica que en diciembre debemos reportar todas las cesantías, intereses y demás del año y las primas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con las provisiones? Si yo pago una provisión
mes a mes, entonces no la informo, informo al final del año todo el pago, o informo mes a mes las provisiones y al final del año no informo el total, porque pues yo pienso que el tema es que no termine yo informando doblemente al final, que se sume todo y termine siendo el doble de lo que realmente pagué, ¿no? ¿Tú qué opinas? Me distraje, discúlpame, no escuché. Mira, cuando estamos hablando, cuando el oficio nos dice que debemos informar en diciembre todas las cesantías y sus intereses y sus primas y demás, ¿sí? Listo, perfecto, yo lo hago. Pero entonces, ¿qué pasa con las provisiones que yo informo mes a mes? Entonces, dejo de informar las provisiones mes a mes por lo que son provisiones y termino informando un total al cabo del año para Bueno, que es no me que quede el doble de lo informado, o cómo funcionaría sí, ahí. sí, bueno, es que volvemos al tema de lo causado y lo que realmente pagamos. Lo que sí nos dijo la DIAN es, bueno, las cesantías y los intereses de las cesantías tienen que ir en diciembre, porque en teoría nosotros las pagamos en febrero. Entonces, hubieran ido en febrero si no, si hubiéramos seguido el normal funcionamiento, pero la DIAN dijo, no, tenemos que transmitir cesantías e intereses en diciembre. Entonces, primera cosa, intereses de cesantías y cesantías en diciembre. Ahora, nosotros también tenemos causaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son esas causaciones? Por ejemplo, hacemos la amortización de las vacaciones o de la prima. Eso únicamente se reporta cuando lo pague. O sea, en diciembre también tiene que ir la prima de servicios, ¿cierto? Porque la prima por ley la tengo que pagar en diciembre. Entonces ya estamos hablando en diciembre que tenía que ir cesantías, intereses a las cesantías y la prima. Y ahí para allá, pues los conceptos básicos que son la salud, la pensión, los salarios, los auxilios, las bonificaciones, todo lo que se cause ya sea parte del salario, de los devengos y las deducciones tienen que ir allá. Pero lo básico que no va en los otros meses son esas tres cosas: intereses a las cesantías y las primas en diciembre, ¿cierto? Porque ya en enero, pues en enero ya lo que vamos a tener que transmitir es lo normal, el salario, lo que realmente paguemos más, no las causaciones, ¿sí? Porque si no, entonces cada mes tendríamos que estar haciendo también la amortización de las cesantías, la amortización de los intereses. No, eso no se hace, sino únicamente cuando se paga. ¿Listo? Gracias, Fausto y Caro, por aclarar la duda. Nos pregunta Joana Barrantes. Buena tarde. Con respecto a los documentos soportes para los no obligados a facturar, por favor, ¿me puedes aclarar si que hago el documento soporte y adiciono la cuenta de cobro de mi proveedor firmada? ¿Esto me sirve o debo hacer firmar el documento soporte? Lo ideal es que esté firmado el documento soporte, porque estamos hablando de los temas fiscales, ¿no? Entonces, en temas fiscales, ¿qué es lo que sirve? ¿La cuenta de cobro o el documento soporte? Pues el documento soporte, la cuenta de cobro, simplemente vendría siendo como un anexo, pero con validez fiscal cero. No tiene ninguna validez fiscal. Lo que tiene la validez fiscal es el documento soporte, y hablábamos de los requisitos que tiene que tener: la resolución, el NID del emisor, los datos del el que presta el servicio, el consecutivo, los conceptos, bueno, todo eso tiene que ir ahí. Entonces, es muy importante aclarar que la firma tiene que ir en el documento soporte, más no en la cuenta de cobro. Es más, uno ya debería no pedir ni siquiera las cuentas de cobro, porque ya lo que tiene la validez es el documento soporte. Ya esa cuenta de cobro realmente viene siendo únicamente de ahora. Gracias, Fausto. Nos pregunta Angélica, en mi concepto como empresa, creo que no sería correcto reportar sin pagar. Eso hace parte de llevar una sana contabilidad y respetar el colaborador. Nos habla sobre la nómina electrónica. Sí, sí, sí. Nos estaba hablando, sí, nos estaba hablando sobre el tema de la nómina, si la pago aunque no tenga liquidez o no, y estamos hablando pues del contrato y del acuerdo, digamos, de contrato que tengo con el empleado. Perfecto. Nos pregunta Jaiber, dentro de la plataforma de nómina, en la opción tipo de nómina aparece una nueva opción que dice nómina individual con novedad. ¿Es necesario crearle una numeración o se utiliza ya la creada para nómina individual? En ese caso es mejor seguir utilizando la nómina. Es que básicamente esa nómina con novedad es una nómina
de documento soporte, documento soporte de nómina electrónica. O sea, es un documento normal, solo que tiene una opción adicional para colocar las novedades. Entonces, básicamente es un documento igual a las nóminas normales. Gracias, Jaime. Nos pregunta Sandra, ¿hay opción de imprimir varios lotes de facturas cuando van a una misma entidad? Bueno, si hablamos de imprimir, eso ya depende de la impresora, ¿no? Depende mucho de la impresora y del computador que tenga, ¿no? Pero si hablamos de transmitir, ya es un poco más complejo, pero no se puede en Facturatec. Hay unos medios, pero esos son temas específicamente para las empresas que facturan muchísimo, que son las transmisiones de lotes, pero eso dentro de Facturatec no aplica. Muchas gracias, Jaime. Dice iPhone X de Nora. En salud, entonces Facturatech ya tiene dispuesto lo que se requiere, ¿qué debemos hacer? Bueno, eso lo hablamos allá al principio. Básicamente lo que se deberá hacer sería, en el momento en que ya salga habilitado por la DIAN diga efectivamente ya podemos recibir esas facturas con esos 21 campos, entonces se desplegará en la plataforma de Facturatec, ahí en donde dice nuevo comprobante, seguramente un check, un botón de check en donde desplegará todos los campos nuevos para el sector salud, llenarlos, es lo que toca hacer. Perfecto, muchas gracias, Caro. De gerencia contable nos pregunta, ¿existe la forma de exportar la información de los catálogos y trabajadores de modo que facilite la consulta al detalle? Por ahora, no, pero sí más adelante. Es una herramienta que sí claramente se tiene que tener, pero ahorita por lo que, digamos, hay que ser claros, o sea, la nómina electrónica ha tenido como al inicio la factura electrónica muchos inconvenientes. ¿Por qué? Porque la infraestructura, la DIAN, miren, por ejemplo, ahorita en este momento, desde hace ya 2 días, la DIAN ha estado intermitente para factura electrónica y para nómina. ¿Por qué? Porque básicamente no se tenía la infraestructura. Entonces, eso aplica para muchas cosas y muchas herramientas. Entonces, ahorita lo que se le está dando prioridad dentro de Facturatec es al tema de la transmisión de la información, que es lo que realmente ahorita es la obligación principal, ¿sí? La de transmitir y cumplir con esa obligación. Entonces, la herramienta sí va a estar, sí se va a tener que sacar, pero digamos que es mientras se regula todo este proceso de errores y de cosas que están pasando con los sistemas, sí va a generar ese impacto de que se va a demorar un poquito, pero sí va a estar esa información, ¿listo? Digamos que para los que necesiten una información de, yo tengo una empresa supremamente grande y necesito un Excel, lo que puedo hacer es por la herramienta que les mostré, la DIAN, puedo descargar la información que he transmitido y ahí filtro por nómina y ahí me sale ese Excel completico que me ayuda por ahora, mientras tanto, porque sí, efectivamente se va a tener ese Excel más adelante. Gracias, Fausto, por tu respuesta. Tenemos una última pregunta en el chat y abrimos el micrófono para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, no, nos respondió gerencia, perdón, que muchas gracias por la respuesta. Entonces, Caro, creo que abrimos el micrófono para las personas que tengan preguntas adicionales. Salió una en el Listo. chat. Salió una en el Sí, chat. salió una. Dice, ¿cómo puedo eliminar la nota crédito de una factura? Nos pregunta Fanny Pachón. Bueno, las notas crédito, o bueno, una nota crédito o una nota débito, esta pregunta, perdón, se le planteó a la DIAN, porque inicialmente digamos que lo que hacían los clientes, lo que hacían nuestros clientes, era hacer una nota de la nota, ¿cierto? Entonces, como hice una nota crédito, voy a hacer una nota débito de la nota crédito. O sea, esos enredos no estaban bien dados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, hay que hacer siempre una nueva nota crédito, pero no a la nota, sino a la factura. Entonces, como la factura va a tener inicialmente el primer documento transmitido y luego una nota crédito transmitida a ese documento y luego otra nota crédito, siempre se va a tomar la última que se transmitió, ¿cierto? Entonces, la DIAN le va a dar validez única exclusivamente a la última que se transmita. O sea, yo puedo hacerle, no sé, 5 notas crédito a una factura y siempre se va a tener en cuenta
La última, el problema, volvemos, es que estamos llamando la atención a la DIAN. Estamos llamándole la atención a la DIAN de, oiga, porque este man manda 5 notas crédito a una factura, ¿cómo así? Entonces, hay que tener siempre muy clara la información, ¿no? Esto se puede dar, pero ojalá sea ocasional, ¿sí? O sea, algo que una vez al año o una vez a cada 2 años, pero no que se dé seguido, porque si yo estoy haciendo muchas notas crédito, y eso es uno de los temas de las malas prácticas, si hay muchas, o sea, hago una factura y luego le hago una nota crédito, y luego una nota débito y empiezo a hacer enredos, llamo la atención de la IAN y fijo, aparece alguna visita programada para nuestra empresa. Perfecto. Ahora sí, Liliana, que tienes la mano alzada, por favor habilita el micrófono para que puedas preguntar. Hola, gracias. Qué pena se me quedó la mano levantada todo el tiempo. Bueno, con relación precisamente a lo de las cesantías e intereses sobre cesantías que preguntaba en el chat, es que en enero cuando fuimos a transmitir, precisamente creo que fue Harvey quien muy amablemente nos colaboró con la inquietud. Él nos decía pues que debíamos consultarlo con el área contable, con el revisor fiscal para determinar si efectivamente lo íbamos a hacer. Estuvimos revisando con el área contable y nos basamos en el artículo 110 del Estatuto Tributario donde dice como antes de que existiera este nuevo tema de la nómina electrónica, ese artículo indica que mientras lo hayamos causado durante el periodo que corresponde y hayamos creado el pasivo real con el empleado, nos es deducible en nuestra declaración de renta ese costo-gasto de las cesantías y los intereses, adicionalmente de las vacaciones. Como lo decía Andrea, hoy rueda por las redes ese documento de la respuesta de la DIAN y vuelve a salir pues el superdebate. Entonces yo preguntaba si de pronto ustedes ya habían analizado, porque hoy, una vez que recibimos el documento, nuestros asesores tributarios nos dijeron que como ellos lo veían, sí se debía reportar mensualmente lo que se causa, lo causado. Eso me inquieta mucho, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad o lo dejamos en el tintero y de pronto en algún momento lo podemos tomar, porque nuestros asesores son abogados más no contadores, ¿sí? Los asesores tributarios son abogados y no contadores. Yo soy contadora y quiero darle una revisada, lo que pasa es que hoy no lo pude revisar a fondo, pero eso me indicaba uno de los asesores tributarios diciendo que efectivamente lo debíamos reportar mes a mes, es decir, que ahora sí o sí, terminada la nómina, se hacen las provisiones y se envía con la nómina. Pues para mí eso me parece como un poco, empezando pues mucho trabajo que hay que hacer, pero bueno, es un tema de discusión. Lo que quería es, conforme Fausto, y muchas gracias, me explicaba, es que a diciembre sí lo debemos reportar, la cesantía, los intereses. La prima está de hecho porque pues la prima se paga en diciembre y ahora pues en junio vamos a tener el mismo caso. Pero entonces nuestra inquietud y el análisis que hacíamos una vez que Harvey nos había explicado y lo analizamos con revisoría fiscal es que ¿qué pasa entonces en enero cuando estamos reportando el pago de los intereses sobre cesantías? Porque nosotros los estamos incluyendo dentro de la nómina. Entonces, el comprobante de nómina no nos queda con el ok del total pagado al empleado en la nómina de enero si yo no lo reporto. ¿Y qué pasa en febrero cuando yo le consigno al fondo? Claro, eso no va a ir reportado en la nómina como tal, pero ¿y qué pasa en febrero cuando se da el pago? Entonces quedé como con ese vacío y más hoy pues mirando el documento y con la explicación que dio Paniagua con relación a que lo deberíamos empezar a hacer mes a mes. Bueno, Liliana, hay que aclarar algo muy importante. El documento soporte de pago de nómina electrónica es meramente un documento fiscal, ¿sí? Más que contable. Y las causaciones y amortizaciones o lo que manejamos nosotros allá para hacer como una especie de fondo, ¿sí? Son más que todo contables, ¿sí? O sea, no podemos cruzar lo contable con lo fiscal, ¿cierto? Entonces, si se dan interpretaciones, lo de las causaciones es válido,
pero lo que tú decías del artículo del estatuto tributario, pero es que eso se da cuando ya hacemos cierre contable, ya tenemos los estados financieros, eso es una vaina ya totalmente aparte. Entonces, más que todo contable, ¿sí? O sea, allá lo que dicen es, sí, yo le valgo a usted las causaciones, pero es al final del año cuando usted hace el cierre contable y suma todas las causaciones y le da a usted el total del fondo. Entonces, en la parte técnica y en la parte fiscal del documento soporte de pago de nómina electrónica, no se tienen que llevar las causaciones. ¿Por qué? Porque como su mismo nombre lo indica, el documento soporta los pagos de nómina electrónica y las causaciones son meramente, en teoría, un ahorro o un fondito donde yo voy incluyendo ahí mes a mes para al final cuando tenga que pagar cesantías, tenga que pagar vacaciones, bueno, yo ya tengo ahí el fondo, ¿cierto? Para que financieramente hablando el golpe no le dé tan duro a la empresa cuando tenga que pagar eso. Entonces, es un tema totalmente aparte, ¿sí? Entonces, cuando yo pague lo que estaba causando, ahí sí tengo que meter lo que realmente causé y pagué, ¿sí? Entonces, cuando yo pague el total, me sumará todas las causaciones del año, de los meses que se estén manejando. Entonces, es muy importante no enredar tanto el tema, ¿sí? Yo sé que los abogados dan interpretaciones, pero no se puede hacer eso, no se puede hacer eso. Primero porque pues, cuando yo leí el documento soporte de pago de nómina electrónica a mi empleado, si es que me lo pide, porque es que otra cosa que tenemos que hablar es que eso no es válido para un ingreso en términos fiscales. O sea, me refiero de que yo no voy a soportar en mi declaración de renta con puros documentos soportes de pago de nómina electrónica. No, señor, para sus ingresos está el de certificado de ingresos en la declaración de renta, pero no me voy a ir para allá. Volvemos al tema del documento soporte. Entonces, no me va a cuadrar la información que yo le estoy pasando en ese documento al empleado, porque va a tener descuadre y me va a decir, oiga, pues usted no me ha pagado las cesantías, ¿por qué están ahí metidas? ¿Cierto? Entonces, eso solamente se reporta o se transmite única y exclusivamente cuando se paga. Cosa que no pasó ahorita en diciembre, pero fue porque la DIAN le dio esa interpretación normativa, que era lo que les decía. La DIAN dijo, no, pero es que eso es 2021. Usted no tiene por qué estar por allá en el 2022 hablando del 2021 cuando ya ahorita en diciembre 31 se cierra. Entonces, por eso fue que la DIAN también dijo, no, las cesantías y los intereses de cesantías tienen que ir en el último documento soporte que se transmite. ¿Listo? Causaciones no, a menos que las pague o a menos que sean los intereses de las cesantías y las cesantías en el mes de diciembre únicamente. ¿Listo? Bueno, por ahí había alguien que estaba levantando la mano. Astrid, Brigitte, perdón. Sí, Listo, Brigitte. Espera, es que quiero saber desde cuándo se deben realizar los documentos soportes para que sean, pues, los gastos sean deducibles. ¿Desde qué fecha? Eso arrancó desde la factura electrónica. Desde la factura electrónica se empezó a hablar de ese tema así. Digamos que como esto ha tenido un ambiente así como de adecuación, como de normalización, yo llegué que el 2021 tiene que ir soportado con el documento soporte de pago, documento soporte de no obligados a facturar. 2021. El 2020, digamos que eso fue allá un sancocho, y sí a veces, sí no, eso fue ahí como, perdónenme, en un despelote, la palabra correcta. Entonces el 2020 yo sé que no va a tener mucho problema, pero es que el 2021 ya tiene que estar eso bien. Entonces lo ideal es que el documento soporte se empiece a utilizar desde el 2021. ¿Listo? Para soportar costos o gastos desde el 2021. Y deben estar con el documento soporte y la resolución debe estar con esa fecha. Sí, No puede ser sí, fecha de ahora sí. el documento. Exactamente, es muy importante, pilas con eso porque eso aplica hasta para la factura electrónica. Cuando yo saco la resolución del documento soporte, hagamos un ejemplo porque eso me pasó a mí el año pasado, yo la saqué en agosto, ¿cierto? Como ahorita no está electrónico y como la puedo sacar, entonces, ay, sáqueme gastos de enero. No, no se puede, porque las resoluciones de documento soporte o de facturación no son retroactivas. O sea, no puedo hacer, o sea, yo la saqué en agosto, ¿cómo usted va a sacarla en agosto y estar justificando cosas de enero cuando ya pasaron 8 meses? ¿Cómo así? ¿Por qué no la sacó allá en enero cuando estaba haciendo el costo gasto? Es lo que nos va a decir la DIAN, ¿cierto? Entonces, simplemente, digamos, yo saqué, si saco la resolución ahorita en el 2022, olvídense totalmente del 2021.
¿Listo? Gracias, muy amable. Bueno, con gusto. Gracias, Fausto. Tenemos una respuesta de Juan Carlos con respecto a lo que preguntaba Liliana hace un rato y dice, no, no aplica mes a mes, pues más que el concepto de devengo, aplicas el criterio de ser un concepto consolidado que va a ser reconocido como un costo o gasto, lo anterior solo para cesantías o intereses de cesantías. Muchas gracias, Juan Carlos, por complementar la información que nos dio Fausto hace un momento y la respuesta para Liliana. Bueno, Carol, ¿quién no más sé si tenía? alguien más tenga alguna otra pregunta para resolver en los 3 minutos que nos quedan para terminar la sesión, o si no, ya podemos dar aquí por terminado. Esto estuvo bastante productivo. Qué pena nuevamente. Mire, Fanny Pachón. Hola, Lo Fanny. que pasa es que, o sea, yo soy la que pregunto sobre la nota crédito. Resulta y sucede que cuando se nos venció la resolución, el contador me activó desde la nota crédito número 5 y tocaba desde la número 7. Me quedó repetida la 5 y la 6. Entonces, pues no me la deja subir. O sea, yo hice la nota crédito de las dos facturas y no me las, pues no suben a la eso porque dice que hay otra nota crédito con esa numeración. No, no sé cómo hacerle o si pasará algo, no sé. No, no Tengo va a la pasar duda. nada. Tranquila, no me preocupe, no va a pasar nada. El problema es que no va a poder transmitir nunca sus notas crédito de aquí en adelante si no corrige la información que está parametrizada en el programa. Porque pues claro, cuando tú vas a transmitirle a la DIAN, la nota pues ya va a existir allá en la DIAN, ya está a las 5, por ejemplo. Sí. Entonces, si tú vas a hacer otra vez las 5, te va a decir, oiga, no, espéreme, ya aquí ya tengo las 5. Entonces, lo que hay que hacer es, preferiblemente, yo te doy el consejo, borra las 2 notas que hiciste. No me deja. Yo ya lo intenté y no me deja. ¿Por qué no te deja? Porque tienes mira, debes tener más en la creé numeración. la 8 y la 9. Tienes que borrar No. la 8, la 9, la 7, la 6, la 5, todas las que tienes con esa resolución. No puede porque ya las envió. ¿No? Ay, pues madre. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, no pasa nada, siga no pasa trabajando nada. ahí porque esas Pero, notas crédito nunca fueron a la DIAN. exacto, o sea, pero sí hay que aclarar algo. Esas notas no tienen validez. O sea, los datos que tenías en la 5 y en la 6, tienes que volver a hacerlas en la 10 y la 11 para que la DIAN sepa que tú anulaste unas facturas. ¿Sí? Por eso, pero no me deja, o sea, me toca, o sea, no sé cómo deja las hacerla. 5, deja las 5 y las 6, olvídate de esas, haz como si no, haz de cuenta que no existe. Pero tienes que coger esa información y hacerla en la 11 y la 12, ¿sí? Para que anule la factura que estabas intentando anular con la 5 y con la 6. Porque como no salió ni la 5 ni la 6, la factura que intentabas anular con la 5 y con la 6 todavía sigue activa dentro del sistema. Bueno, señor, ya entendí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, ahora sí, creo que podemos dar por terminada la sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por nutrir aquí también con las preguntas que pusieron posteriormente. La idea de estos espacios es poder darnos también luz todos aquí sobre estos procesos que van cambiando poco a poco. Creo que Liliana Ospina tiene una pregunta. Levantó la mano. Ay, qué pena, qué pena. Es que finalmente nosotros transmitimos diciembre sin el envío de las cesantías y los intereses. Para hacer los ajustes, los tendríamos que hacer como, qué pena, la ignorancia. Nota de ajuste, una nota de ajuste. Y en la eso nota se de hace ajuste, igual por cada empleado. exactamente, haces la nota de ajuste igual por cada empleado y ahí lo que haces es poner la información tal cual debe ir, porque esa nota de ajuste lo que va a hacer es reemplazar, eliminar no, sino reemplazar la nota individual. Acuérdate que hay 2 notas de ajuste, la nota de ajuste de reemplazo y la nota de ajuste de eliminación. Si, por ejemplo, tú
haces la nómina de un empleado y se te olvidó, no caíste en cuenta, no te informaron que ese empleado lo liquidaron, entonces a ti lo que te toca hacer es eliminar esa nómina, ¿sí? Pero si tú lo que necesitas es corregir unos datos porque te faltó meterlos, entonces haces una nota de ajuste de reemplazo. Ok, Caro, muchas gracias. Bueno, yo creo que no era más. Muchas gracias a todos y bueno, seguimos aquí navegando en este mar de lo que son los documentos electrónicos. Pero ¿cuándo tenemos el próximo webinar? ¿Qué temas vamos a tratar? Sí, la idea, nosotros este webinar juntamos varios temas. La idea sería vernos el próximo jueves para seguir resolviendo temas de nómina electrónica en el caso de que tengan dudas al respecto, o ya podemos hablar un poco sobre la recepción de las facturas, que también lo tocamos acá. Acá de pronto lo que podríamos hacer es como indagar con ustedes qué son como más las dudas que tienen para poder como continuar con este ejercicio, ¿no? De poder colaborarles y seguir como cerca de ustedes, pues porque lo que les decimos, ¿no? Esto todavía está un poco incierto y la idea es entre todos poder ir resolviendo estos temas. Sería bueno, qué pena que yo soy tan intrusa, sería bueno también incluir lo del documento soporte electrónico que vamos a empezar a manejar a partir de mayo. Como nos insistía Fausto en la recordación de que los documentos ahora deberían llevar la firma de nuestro proveedor del servicio o del bien, pues ya en el electrónico no va a pasar, pero pues no sé, el manejo de en Facturatec, cómo lo tienen diseñado ya electrónico. Me imagino pues que ya habrán empresas que lo estén haciendo. Nosotros tenemos un gestor de documentos soporte en donde, digamos, no lo enviamos electrónicamente a la DIAN, no lo transmitimos a la DIAN porque todavía no se está haciendo, pero sí nos resultó la oportunidad de poderlo desarrollar debido a las necesidades de varios clientes muy grandes que manejaban volúmenes de cuentas de cobro muy grandes, 8.000 cuentas de cobros al mes. Entonces, desarrollamos este gestor en donde, digamos, la empresa adquiere el paquete de documentos soporte y le habilita un usuario a esa persona que está emitiendo la cuenta de cobro para que pueda gestionar sin ningún gasto para esa persona. El gasto lo asume la empresa porque es la empresa la que necesita descontar esa cuenta de cobro de sus costos y gastos. ¿Y cómo va a funcionar, digamos, ya la transmisión? Básicamente, el gestor ya está montado, eso si quieren lo podemos mostrar en una próxima sesión, podría ser muy interesante compartirles con ustedes cómo funciona el gestor de documentos soporte. Básicamente lo que seguramente se añadirá es el botón de transmisión del XML, porque ya la DIAN lo que va a requerir en mayo es el XML de este documento como tal. Pero todo el gestor de cómo funciona el ambiente ya lo tenemos desarrollado. Ya tenemos como más o menos ¿cuánto? Desde agosto del 2021 funcionando ese gestor. Ah, qué bueno. Qué bueno, sí, sería interesante si nos lo pueden presentar para sí mismo nosotros ir contándole a los clientes que son los que deben empezar a hacerlo. Perfecto. Entonces ese podría ser el tema de la próxima sesión. Muy bien, Liliana. Muchísimas gracias. La idea es esa, estar más cerca de ustedes. Gracias, Karen. Bueno, a todos los que nos acompañaron en el webinar de hoy, les agradecemos mucho su participación, su puntualidad, haber estado con nosotros y próximamente les enviaremos la invitación a las siguientes sesiones que vamos a realizar. Una feliz tarde para todos. Gracias, Carolina. Gracias, Fausto. Gracias. Un gusto, chao. Chao a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.